Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una pregunta, yo diría, esencial para entender el mundo en que vivimos, ¿no? ¿Cómo pasamos de miles de mundos pequeñitos, aislados, Sí, a ser esta red global totalmente interconectada? Vamos a ver qué fuerzas nos unieron. exacto. Y para guiarnos tenemos la tercera parte de Sapiens, el libro de Yuval Noah Harari, que se centra justo en eso, en la gran unificación. La idea es sacar las claves, ¿no? Ver cómo conceptos como el dinero, los imperios, las religiones, Cosas que imaginamos en el fondo. eso. Cómo esas ideas tejieron esta red global. Y le daremos un toque especial a la parte económica, que sé que interesa mucho a quien estudia historia económica mundial. Empezamos a desgranarlo. Desde luego, es que es fascinante ver cómo estas ideas abstractas tuvieron un impacto tan material, tan duradero. Han configurado todo, desde rutas comerciales hasta los sistemas económicos que estudiamos hoy. Totalmente. Y como dice Harari, ojo, que no es una línea recta de progreso feliz, está lleno de complejidades, de contradicciones. Muy bien apuntado. Pues arranquemos con la cultura. Harari dice que es como una red de instintos artificiales. Sí, mitos, normas, valores. Eso, que nos permiten cooperar a lo bestia. Pero, ¿es algo estático? ¿La cultura no cambia? Que va, para nada. Esa idea antigua ya no se sostiene. Las culturas están siempre cambiando, por el entorno, por el contacto con otras, pero, y esto es clave, por sus propias tensiones internas. Ajá. Piensa en el ejemplo que pone Harari del noble medieval. Por la mañana, muy cristiano, escuchando sobre la humildad, la vanidad. Sí, vanidad de vanidades. Exacto. Y por la tarde, el mismo tipo es un caballero obsesionado con el honor, la gloria, ¿sabes? Mejor morir que vivir avergonzado. Una disonancia cognitiva del libro. Y lo interesante es que Harari dice que eso no es un fallo. No, no. Es un motor de cambio, de creatividad. Como la tensión que vemos hoy entre libertad e igualdad, ¿no? Que alimenta debates sin fin. Justo eso. Y si miramos la historia a lo grande, como dice él, desde un satélite espía cósmico, Me gusta esa imagen. la tendencia es clara, la fusión. Y vamos de miles de munditos separados, Tasmania, América antes de Colón, a unos pocos megamundos. Claro. Hacia 1450, casi toda Eurasia y buena parte de África ya eran un solo megamundo, muy conectado. Y luego ese gigante afroasiático se fue comiendo a los demás, ¿no? Al americano, al australiano. Al oceánico, sí. Y el resultado hoy, según Harari, es que vivimos en una única civilización global. Diversa, sí, claro, pero conectada. Un sistema geopolítico, económico, capitalista, legal, bueno, en teoría, y científico compartido. O sea que la idea de una cultura pura, aislada, Es un mito. Ya no existe. La globalización está hasta en la sopa, literalmente. Tomates de América en Italia, patatas de los Andes en Polonia. o los chiles mexicanos en la India. Exacto. O los indios de las llanuras de Norteamérica. Su imagen icónica, a caballo. Esa cultura se forjó después de que llegaran los caballos europeos. Son fenómenos modernos globales, en realidad. Muy buen punto. Vayamos al primer gran unificador universal según Harari, el dinero. Ah, el dinero. Empieza fuerte, ¿eh? Con Cortés en México obsesionado con el oro. Los aztecas no lo entendían. Usaban cacao, telas. Claro, para ellos el oro era bonito, pero no tenía ese valor supremo. Y Cortés le suelta. Sufrimos una enfermedad del corazón que solo se cura con oro. Tremendo. Una enfermedad que, por cierto, era epidémica en Afroasia. Fíjate que hasta enemigos a muerte, como cristianos y musulmanes aquí en la península, ¿Sí? usaban las monedas del otro, incluso con los símbolos religiosos del contrario. Acuñaban monedas del enemigo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué algo como el oro o la plata tenía ese poder? El problema de base es la especialización, ¿no? Surge la agricultura, las ciudades, y tienes zapateros, médicos, herreros. Gente que no produce todo lo que necesita. Exacto. Y el truque directo se vuelve imposible. ¿Cuántas jarras de vino por arreglarme una muela, si al dentista no le gusta el vino? O el ejemplo de Harari. ¿Cuántas manzanas por unos zapatos si el zapatero quiere un divorcio y el abogado odia las manzanas? Se lían muchísimo. Imposible. La solución que surgió fue el dinero. Un intermediario que todo el mundo acepta. Y no tiene por qué ser metal, ¿eh? ¿No? Claro. Sirvieron conchas, sal, ganado, hasta cigarrillos en los campos de concentración. Lo importante no es la cosa en sí, ¿Qué es entonces? la confianza. La confianza colectiva que depositamos en ello. Confianza. Esa es la palabra mágica.
El dinero funciona porque yo creo que tú lo aceptarás y tú crees que el vecino lo aceptará. Exacto. Y todos creemos porque hay un sistema, una autoridad, un gobierno, una red comercial que lo respalda. Es una realidad intersubjetiva. Un constructo psicológico, dice Harari. Exacto. Al principio se usaban cosas con valor propio, como la cebada en Sumeria. Pero era poco práctico para grandes intercambios. Claro, almacenar cebada. El gran avance fue confiar en cosas sin valor intrínseco pero fáciles de guardar y transportar. Plata, oro. Valorados al peso. Y luego el no va más, las monedas. Las de Lidia, ¿no? Sobre el 640 a.C. Esas son las primeras conocidas, con un peso estándar y, muy importante, una marca de autoridad, un sello del rey o la ciudad que garantizaba su valor. Y eso lo cambió todo para el comercio. Totalmente. Facilitó el comercio a una escala nunca vista y la administración de los imperios, como el romano. Y se hizo global. El denario romano se usaba hasta en la India, ¿verdad? Sí. Y siglos más tarde, la plata que salía de América iba a China para comprar seda, porcelana. Conectó económicamente el planeta. Funcionaba porque todos confiaban en que los demás también confiaban. Si el oro valía mucho aquí, los mercaderes lo compraban barato allá donde no valía tanto y lo traían aquí. La oferta y la demanda igualaban los precios. Crees en ello porque otros creen. Es increíble. Harari dice que es el sistema de tolerancia mutua más eficiente jamás inventado. No discrimina por religión, género, raza. El dinero es dinero. Pero Siempre hay un pero. tiene su lado oscuro. Esa capacidad de convertirlo todo en mercancía. La tierra, el honor, la justicia, el amor. Todo puede tener un precio. Y eso puede erosionar valores tradicionales, relaciones humanas. Lo que antes no tenía precio. Exacto. Los sustituye por las frías leyes de la oferta y la demanda. La historia económica es esa tensión constante. Usar el dinero para cooperar y a la vez temer su poder para corromperlo todo. Muy interesante. Pasemos al segundo gran unificador, los imperios. Los imperios. Harari los define con dos claves. Gobiernan sobre pueblos diferentes culturalmente. Y tienen fronteras flexibles, con ganas de expandirse siempre. No como un Estado-nación moderno, que tiene unas fronteras más o menos definidas. Y dice que han sido la forma política más común en los últimos 2500 años. Sí, y sorprendentemente estables, contra lo que se suele pensar. No solían caer por rebeliones de los pueblos conquistados. ¿Ah, no? No, más bien por invasiones externas o luchas internas entre las élites. Los pueblos sometidos, con el tiempo, tendían a asimilar la cultura imperial. Se iban integrando. Pone el ejemplo de Numancia. Hoy es un símbolo de resistencia, pero su cultura celtíbera desapareció. Totalmente absorbida por Roma, lo que sabemos de ellos nos llega a través de historiadores romanos, en latín. La victoria del imperio suele significar la asimilación cultural. Entiendo. Por eso Harari dice que los imperios fueron motores de fusión cultural muy potentes. Redujeron muchísimo la diversidad humana original, aunque la conquista fuera brutal, claro. La cita de Tácito es demoledora. Crean un desierto y lo llaman paz. Sí. Pero también es cierto que con los impuestos y el botín, las élites imperiales financiaron filosofía, arte, justicia, Cicerón, el Taj Mahal, Haydn. Muchos son producto de imperios. ¿Y hablamos y pensamos en lenguas imperiales? Claro. El chino mandarín, el español, el inglés, el francés en América, el árabe en Oriente Medio y Norte de África, son legados imperiales. Dice que un cambio clave en la ideología imperial vino con Ciro el Grande, el persa, hacia el 550 a.C. Sí, porque Ciro no solo conquistó, sino que dijo que lo hacía por el bien de todos los pueblos bajo su mando. Buscaba su lealtad, incluso su afecto. Permitió a los judíos volver a Jerusalén, reconstruir el templo. Nace la idea del imperio bueno, universal y benevolente. Exacto. Es una idea muy potente que contrasta con el tribalismo natural del nosotros contra ellos. Esta visión imperial que vemos en persas, romanos, chinos con el mandato del cielo, califatos musulmanes y hasta en imperios más modernos. Como el británico o el soviético, incluso Estados Unidos hoy con la idea de exportar democracia. Justifica la expansión, niega casi el derecho a resistirse. Si tienes el mandato del cielo o la misión de civilizar, ¿cómo van a oponerse los bárbaros? La idea es que es por su propio bien. Y para que funcione, los imperios difunden activamente una cultura común.
¿Por qué? Por dos razones principales, yo creo. Una práctica. Facilita la administración. Leyes únicas, una lengua franca, moneda. Logística pura. Y otra ideológica. Ganar legitimidad. La idea de que llevas una cultura superior a pueblos más atrasados. Romanos, chinos, musulmanes, españoles, británicos, todos lo hicieron. Y curiosamente esas culturas imperiales suelen ser híbridas, ¿no? Absorben mucho de los conquistados. Muchísimo. Roma de Grecia, los abasíes de Persia, Estados Unidos se define como un melting pot. Aunque el proceso de asimilación para el individuo conquistado podía ser muy duro, claro. Eres un ibero que adopta la cultura romana, pero te siguen viendo como un bárbaro durante generaciones. O el caso de Gandhi, educado como un caballero inglés. Pero a veces esas barreras caen. Los súbditos se vuelven parte del nosotros. Sí. Roma acabó dando la ciudadanía a todos los habitantes libres. Hubo emperadores de origen hispano, sirio, norteafricano. El Imperio Árabe asimiló a egipcios, sirios, persas, que luego se sintieron árabes y expandieron esa cultura. El caso más exitoso, quizá China, donde el 90% se identifica hoy como Han. Y Harari tiene una lectura interesante de la descolonización moderna. Sí, dice que, en parte, los pueblos colonizados usaron las propias ideas occidentales que aprendieron del imperio, autodeterminación, derechos humanos, socialismo, para reclamar igualdad y, finalmente, la independencia. Como la India, independizándose usando la democracia británica, el inglés, hasta el cricket. Exacto. El legado imperial es complejo, no se puede simplemente borrar. A menudo, defender la cultura auténtica es defender la cultura de un imperio anterior. Y la pregunta que deja flotando. ¿Estamos yendo hacia un nuevo imperio global? Quizá no territorial, pero sí una especie de sistema global. Con una élite global, mercados interconectados, problemas como el cambio climático que exigen soluciones globales. El nacionalismo parece perder fuerza frente a la idea de humanidad como fuente de autoridad. Es una idea provocadora. ¿Lo es? Y nos lleva al tercer gran unificador. La religión. La religión. Hoy a menudo la vemos como causa de división, ¿verdad? Totalmente. Pero Harari subraya su papel histórico como fuente de legitimidad. Daba una base sobrehumana a órdenes sociales y políticos que en realidad eran frágiles construcciones humanas. Su definición es clave. Sistema de normas y valores basado en la creencia en un orden sobrehumano, no creado por humanos. Y para unificar territorios enormes necesitaban dos cosas: ser universales, válidas para todos, en todas partes, y ser misioneras, querer expandirse. Las religiones más antiguas como el animismo Eran locales, veían a los humanos como una parte más del ecosistema, junto a animales, plantas, espíritus. La revolución agrícola cambió eso. Plantas y animales pasaron a ser propiedad, y surgieron dioses para mediar con esas propiedades. dioses de la fertilidad, del cielo, de la lluvia. Luego vino el politeísmo, que elevó a los dioses y también a la humanidad. El mundo era un reflejo de su relación. Y lo interesante del politeísmo es que en general era bastante tolerante. Sí, a menudo se piensa lo contrario. Bueno, si crees en muchos dioses con distintos ámbitos de poder, ¿qué problema hay en aceptar uno más? Los romanos incorporaron dioses de Egipto, de Asia Menor. Rara vez persiguieron por motivos religiosos. Los cristianos perseguidos por Roma fueron relativamente pocos en 3 siglos, comparado con lo que vino después. Claro, contrasta brutalmente con la intolerancia posterior, la matanza de San Bartolomé, miles de muertos en un día por diferencias teológicas. Es que la gran ruptura viene con el monoteísmo estricto y misionero, cristianismo-islam, sobre todo, la idea de un solo Dios verdadero que exige exclusividad y quiere convertir a todo el mundo. Eso tuvo un poder unificador gigantesco, pero también generó una intolerancia a una escala desconocida. Querían exterminar a la competencia, dice Harari. Básicamente. Y lo consiguieron en gran medida en Afroasia y luego en el mundo. Aunque, como él señala, el politeísmo a menudo sobrevivió disfrazado dentro del monoteísmo. El culto a los santos, por ejemplo. Claro, funcionan como dioses patrones locales. A veces eran antiguos dioses paganos rebautizados. Santa Brígida en Irlanda es un caso clásico. Es lo que se llama sincretismo, la mezcla. También menciona las religiones dualistas, ¿no? Bien contra mal. Sí, como el zoroastrismo o el maniqueísmo. La idea de dos fuerzas cósmicas opuestas.
Y eso influyó mucho en el monoteísmo, con la figura del diablo, la lucha entre cuerpo y alma, cielo e infierno. Y luego están las religiones de ley natural, budismo, estoicismo. Eso es, ignoran a los dioses o los subordinan. Se centran en leyes impersonales que gobiernan el universo y, sobre todo, el sufrimiento humano. El budismo, por ejemplo. El sufrimiento viene del deseo. Y te liberas entendiendo la realidad y siguiendo un camino ético. Aunque, en la práctica, muchos budistas acaban venerando a budas y bodhisattvas, casi como si fueran dioses. Y aquí viene una conexión interesante. Harari extiende esta idea a las ideologías modernas. Exacto. Liberalismo, comunismo, capitalismo, nacionalismo, incluso el nazismo, argumenta que funcionan como religiones seculares. ¿En qué sentido? Creen en un orden suprahumano. Las leyes del mercado, las leyes de la historia de Marx, las leyes de la biología racial, tienen sus escrituras, sus profetas, sus mártires, y buscan organizar la sociedad según sus dogmas. El comunismo soviético fue una religión increíblemente fanática y misionera. Y dentro de estas destaca las humanistas, que adoran a la humanidad, a Homo sapiens. Sí. Y distingue tres ramas principales. El humanismo liberal, centrado en la santidad y libertad del individuo, heredero del alma cristiana. Los derechos humanos serían su dogma. Ujú. El humanismo socialista, centrado en la igualdad de la especie colectiva, heredero de la igualdad de las almas ante Dios. La justicia social como meta. Y el humanismo evolutivo, como el nazismo, que veía a la humanidad como una especie que puede evolucionar hacia el superhombre o degenerar. Buscaba mejorar la especie protegiendo a la raza aria y eliminando a las inferiores. Una idea basada en la teoría evolutiva de la época, aunque hoy la genética la ha desmontado por completo. Vale, entonces tenemos estos tres motores potentísimos. Dinero, imperios, religión, ideología. Pero la pregunta clave es, ¿era inevitable que acabáramos aquí? Con este sistema global dominado por ciertas ideas occidentales, el inglés, el capitalismo. Harari es bastante claro, no. La tendencia general hacia la unificación quizás sí era muy probable, pero la forma concreta que ha tomado, eso es pura contingencia histórica. Es lo que llama la falacia de la retrospectiva. Exacto. Miramos atrás y nos parece todo lógico, inevitable. Que Constantino se convirtiera al cristianismo, que triunfara la revolución bolchevique, pero en su momento eran opciones muy improbables. La historia está llena de giros inesperados. Habla del caos de nivel 2 para explicar por qué es tan impredecible. ¿Puedes explicar eso un poco? Sí, a ver, el caos de nivel 1 es como el tiempo meteorológico. Es complejo, difícil de predecir, pero no reacciona a nuestras predicciones. Podemos mejorar los modelos, pero el clima no cambia porque digamos que va a llover. Vale. Pero la historia, la política, los mercados son caos de nivel 2. Reaccionan a las predicciones sobre sí mismos. Si un economista predice una crisis bursátil, los inversores reaccionan, venden acciones y pueden provocar la crisis. O, si el gobierno interviene, evitarla. La propia predicción cambia el sistema. Entiendo. La profecía puede autocumplirse o autonegarse. Justo. Por eso dice Harari que estudiamos historia no para saber el futuro, sino para ampliar nuestros horizontes, para darnos cuenta de que el presente no era inevitable y que el futuro está abierto a muchas posibilidades. Y la otra idea fuerte es la de Clio ciega. Clio es la musa de la historia, ¿no? Sí. Y dice que la historia es ciega en el sentido de que no avanza hacia ningún fin predeterminado, y mucho menos hacia el mayor bienestar de los seres humanos. O sea que las culturas o sistemas que triunfan no son necesariamente mejores para nosotros. No hay ninguna prueba de ello. ¿Fue el capitalismo industrial objetivamente mejor para la felicidad de un obrero inglés del siglo XIX que la vida de un campesino medieval? ¿Trajo el cristianismo más bienestar que el maniqueísmo? No tenemos una vara de medir objetiva para eso. Es contraintuitivo. Tendemos a pensar que lo que prevalece es mejor. Ya, pero Harari sugiere que las ideas, las culturas, los memes culturales pueden ser como parásitos mentales. Se replican y se extienden si son eficaces para ello, sin importar el coste para sus huéspedes humanos. Pon ejemplos como creer en el paraíso celestial o en el paraíso comunista, que puede llevar a la gente a sacrificar su vida aquí y ahora. O el nacionalismo exacerbado. O una carrera armamentista, donde todos los países acaban peor, pero la dinámica se impone. La teoría de juegos lo explica bien.
La historia, según esta visión, no tiene una dirección moral, no busca nuestra felicidad. Es una visión un poco desoladora, ¿no? Bueno, liberadora según se mire. Nos quita la presión de creer que somos el culmen de algo. Y nos lleva al umbral de la era moderna, hacia 1500, cuando empieza algo nuevo y muy potente en Europa occidental, la revolución científica. Otro giro que, según Harari, no era para nada inevitable. Bien, pues hemos hecho un buen recorrido. Hemos visto cómo la cultura, con su flexibilidad y sus contradicciones, el dinero, con su poder basado en la confianza abstracta, los imperios, unificando por la fuerza y la asimilación, y la religión o las ideologías, dando legitimidad sobrehumana. Fueron tejiendo poco a poco esta red global, una red que es el escenario fundamental donde se juega la historia económica mundial que tanto nos interesa analizar. Son las fuerzas que conectaron mercados, estandarizaron prácticas, crearon las estructuras a gran escala. Exacto. Pero la reflexión final que nos deja Harari es inquietante. Si la historia no tiene un propósito bueno para nosotros, y si además nuestras ideas más queridas sobre quiénes somos, el humanismo liberal, la libertad individual, el alma, empiezan a chocar con lo que nos dice la biología, la neurociencia. Sobre que quizá no hay un yo unificado ni libre albedrío como lo pensábamos. Exacto. Si eso es así, ¿qué nuevos mitos, qué nuevos órdenes imaginados, qué nuevas religiones o ideologías podrían surgir para darle sentido al mundo y unificar o dividir a la humanidad? Y sobre todo, ¿cómo interactuarán esas nuevas ideas con el poder que nos da la tecnología hoy para empezar a rediseñar no solo el entorno, sino nuestra propia biología, nuestra propia especie? Es una pregunta abierta potentísima sobre hacia dónde va esta larga historia de unificación humana, ahora que tenemos un poder casi divino en nuestras manos. Una reflexión que nos deja esta exploración a fondo.